Buenas tardes, hermanos, que el Señor nos bendiga. Igual a nuestros hermanos que nos van a sintonizar a través del Facebook y a través de la plataforma de Zoom que estamos transmitiendo para poder estudiar siempre la carta que hemos estado estudiando en cuestión, como es la carta de Santiago. Hoy vamos a estar hablando acerca de Santiago, el capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a estar meditando en esta tarde acerca de este capítulo en cuestión, del capítulo 3, el versículo 13, donde Santiago en su epístola nos trae a la memoria algo que nosotros como cristianos deberíamos de poder entender y comprender en nuestras vidas. El título de la lección la he titulado La sabiduría contrastada, ¿verdad?, con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo. Aquí Santiago habla de la sabiduría de lo alto. Habla de la sabiduría de lo alto, pero también habla de la sabiduría que no es, según el 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Miremos aquí en cuestión este asunto, porque Santiago dice: ¿quién es sabio? Y luego dice: ¿quién es entendido entre vosotros? Encontramos el pronombre vosotros en esta carta, haciendo referencia, ¿verdad?, a los hermanos de esta iglesia local. Y recordemos que al principio que iniciamos Santiago capítulo 3, el versículo 1, nos dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces el autor de esta carta, Santiago, está dirigiéndose específicamente en este capítulo 3, ¿verdad?, a los que eran maestros entre los cristianos, o
querían ser maestros entre los cristianos. Y Santiago les dijo a esos maestros cómo deberían de hablar y cómo deberían de vivir. Por eso aquí estamos hablando de la sabiduría de lo alto contrastada con la sabiduría que desciende no de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Santiago específicamente dice acá en este versículo, ¿quién es sabio y quién es entendido? Santiago está dirigiendo su atención a la persona que es sabia y a la persona que es entendida. Otras versiones traducen la persona que es comprensiva. Comprensiva. Y la palabra, fíjese bien, sabio, es muy importante porque esta palabra tiene el término técnico entre los judíos para referirse al maestro, al escriba, al rabino, y parece aquí que el autor sigue hablando a los que serían maestros. En Santiago 3, el verso 1, donde dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto no quiere decir que Santiago está dando cierta prohibición que en la iglesia del Señor existan maestros, ¿verdad? Existan maestros. O existan hermanas maestras, como dice la carta a Timoteo, maestras del bien, que puedan enseñar a sus maridos, dice esa carta a Timoteo. Entonces vemos nosotros que Santiago, aquí se está hablando y se está diciendo algo muy importante. Aquí se trata del sabio, y se trata del entendido, Aquí no se trata de lo que dicen, sino de cómo viven, A ver, usted hermano, usted hermana, dice que es sabio y entendido. Yo digo que soy sabio y soy entendido. Bueno, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Usted que dice que es sabio, usted que dice que es entendido, muestre con su vida, fíjese bien, con su conducta, con sus obras, esa sabiduría, esa mansedumbre. Entonces Santiago dice, ¿quién es sabio?
Muestre por la buena conducta la sabiduría. No solamente, hermano, el conocimiento que podríamos tener almacenado en la cabeza. El conocimiento que podríamos tener almacenado en el corazón. Porque podemos tener conocimiento. Pero el punto no es si tenemos el conocimiento o no tenemos el conocimiento. El punto es que si tenemos el conocimiento, en Colosenses 3:16 nos habla que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. En vosotros. Y dice, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Aquí el asunto en cuestión. Es el asunto en cuestión. Porque usted, este servidor, puede tener conocimiento almacenado. Pero la verdadera sabiduría es aquella que se muestra, o más bien aquella que se evidencia cuando dice muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. Es ahí el entendido. Es ahí el entendido. Si yo soy entendido de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, lo debo demostrar. Lo debo de evidenciar. No basta con solamente que yo tenga el conocimiento. No basta que usted solamente tenga el conocimiento. Porque, hermanos, se quiera o no, tenemos algo de conocimiento. Tenemos algo de la voluntad de Dios revelada en nuestras vidas a través de la palabra de Dios. Y por eso Romanos 12, el verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces aquí estamos comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y aquí estamos renovando, oiga bien, renovando el entendimiento a través del estudio de la palabra de Dios. Y no solamente estamos renovando el entendimiento, sino que estamos comprobando
cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Entonces, usted, este servidor, cualquier otro hermano o hermana puede tener conocimiento. Puede tener conocimiento. Pero no nos basta con solamente tener el conocimiento, hermanos. Tenemos que tener conocimiento, pero este conocimiento tiene que ser llevado a la práctica. Y es ahí donde nosotros hablamos que la sabiduría es el conocimiento de Dios llevado a la práctica. A la práctica. Entonces, en este sentido, la sabiduría, fíjese bien, y la comprensión son como la fe. Como la fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es la fe? La fe, según Hebreos 11, el verso 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso decimos que en este sentido, la sabiduría y la comprensión son como la fe. Porque la fe tiene que ir acompañada de obras. La fe tiene que ir acompañada de obras. Entonces viene usted, vengo yo y digo que soy sabio y que soy entendido. Entonces me dice Santiago, mostrame que sos sabio, mostrame que sos entendido por la buena conducta tuya, tu buena conducta. Mostrame que sos sabio y entendido por tus obras, en sabia mansedumbre. Mostrámelo. Es como el hermano que dice que tiene fe. Bueno, Santiago nos dice que, pero alguno dirá, Santiago 2:18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ahí está el juego de palabras que estoy haciendo en cuanto a que en este sentido la sabiduría y la comprensión son como la fe. ¿Ya? Porque estas son cualidades interiores, invisibles. Y si una persona se considera a sí misma como sabia, como entendida de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces notemos que es justo esperar esta cualidad de esta persona
que esta cualidad en este caso es invisible, pero que se evidencia, se muestra en la vida cotidiana, en la vida cotidiana. Por eso siempre decimos que la sabiduría no está en la edad que usted tenga. Porque usted y yo y otros hermanos acá pueden tener más edad, más años que su servidor. Pero la sabiduría, el conocimiento de Dios llevado a la práctica, es algo que se va a evidenciar no en la edad que el hermano tenga. Porque a veces hay hermanos que tienen edad más que su servidor y probablemente no tengan el conocimiento o tengan conocimiento pero no lo llevan a la práctica o no lo llevamos a la práctica. Es ahí donde Santiago está haciendo este juego de palabras y dice que aquí Santiago nos dice cómo vamos a juzgar si una persona es realmente sabia y comprensiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para darme cuenta que soy sabio y soy entendido? Bueno, dice Santiago que esto se va a dar, se va a mostrar por la buena conducta, por sus obras en sabia mansedumbre. El que es verdaderamente sabio, dice Santiago, lo evidencia por su manera mansa. Mansa. No mensa, ¿verdad? Sino mansa. Mansedumbre. La mansedumbre es la fuerza bajo control. El caballo es un animal que tiene fuerzas y si él es manso, usted lo puede domar, lo puede domar, lo puede cabalgar. Pero él no pierde sus fuerzas. Entonces, aquí vemos que si somos sabios, lo vamos a evidenciar. Y aquellos hermanos hicieron sus buenas obras en una forma diseñada para atraer atención hacia ellos. Y dice, muestren, evidencien su sabiduría. Hablamos de la mansedumbre, que significa, fíjese bien, la fuerza bajo control. Mansedumbre.
Pero aquí no es una mansedumbre pasiva que surge de debilidad o la resignación. No estamos hablando de esa mansedumbre, ¿verdad? Porque a veces los hermanos dicen, yo soy manso. Pero esa mansedumbre, fíjese bien, no es pasiva. Surge no de la debilidad, sino de una actitud activa y una aceptación deliberada en nuestras vidas. Entonces, debemos de entender que la sabiduría contrastada aquí es esta. Pero si tenéis celos amargos y contención, celos amargos y contención. Hermanos, hermanas, lamentablemente a veces, por no decir siempre, ¿verdad? Hay un problema serio en la vida nuestra de cristianos. Y es que a veces, hermanos, por lo general, lo que debe de existir en nosotros, como es la sabiduría, la comprensión, el conocimiento de Dios llevado a la práctica, la mansedumbre. Muchas veces lo que existe son esos celos carnales, celos amargos y contención. Y recordemos que hay un peligro latente, en la vida de nosotros los cristianos, y es el peligro de la amargura. ¿Sí? La amargura. En Hebreos 12, el verso 15, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué, de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí está el peligro. Aquí está el peligro. ¿Y cuál sería el peligro? De que dentro de la iglesia existan hermanos que tengan un brote de raíz de amargura. Y esto, ¿qué hace posible en la congregación? Que muchos otros seamos contaminados por esta raíz de amargura. Y hermanos, esta raíz de amargura, fíjese usted, en Deuteronomio 29, leamos el versículo 18, nos dice
No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Bueno, conocemos la hiel, ¿no? La que trae la gallina. Que si esa hiel verduzca, se disipa en toda la gallina, pues se agrió la gallina y no hay gallina. Ya. No podemos comerla. Así es la hiel y el ajenjo. Y dentro del pueblo de Dios, entre vosotros, varón, mujer, familia, tribu. Ahora, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué cree usted que hay hermanos que se apartan de Jehová nuestro Dios? Por ese problema conocido como la raíz de amargura que les está estorbando. Les está estorbando. Me puede estar estorbando a mí y puede estar estorbando a algún otro hermano y a otro hermano, y cuando vemos, muchos seamos contaminados con esa raíz de amargura. Además, la amargura nos estorba, nos estorba. ¿Para qué nos estorba la amargura? Para la salvación, para nuestra reunión con el Señor, para nuestra comunión con el Señor. Porque imagínese, usted viene a reunirse, pero usted viene airado, viene enojado, viene encolerizado, viene con esos celos amargos, viene con esa contención. Entonces, ¿a dónde está la sabiduría ahí? ¿Dónde está la sabiduría? Porque esta sabiduría sería no de lo alto, no de lo alto, sino animal. Imagínense, terrenal, animal y diabólica. No vayan a creer, hermanos de la plataforma y hermanos allá, ¿verdad? Que estoy diciéndole a los hermanos animal. No, aclaro, porque el texto dice ahí en Santiago que si tenemos celos amargos, contención en vuestro corazón, no nos jactemos ni mintamos contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Imagínense ustedes un hermano, una hermana que solo vive con celos, solo vive amargada, solo vive contendiendo, ¿verdad? Solo vive
evidenciando las obras de la carne. ¿Sí? Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, aquí no quiero llegar, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Fíjese, cuando el Señor quiere que andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Estoy leyendo Efesios 5, versículo 9, 10. Y dice el 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Y recordemos que dice el 13, más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y entonces, preguntémonos. Si realmente nosotros somos sabios, si realmente nosotros somos entendidos de cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Preguntémonos. Santiago empieza con la frase, pero sí, pero sí, ¿qué? Pero si tenéis, en el 2, 3, 14, pero si tenéis, ¿oyó eso? Si tenéis, ¿por qué dice tenéis? Porque tenían celos. Lo cual quiere decir que va a mencionar lo contrario a los frutos de la sabiduría anteriormente citados, que son entendimiento, buena conducta y mansedumbre. Ahí está. Pero volvemos, si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, dice Santiago, no mintáis contra la verdad. Contra la verdad. Una de las primeras evidencias de no estar viviendo bajo la sabiduría de Dios son los celos amargos. Y los celos amargos se pueden evidenciar, hermanos. Porque a veces usted puede evidenciar
su propio celo y su propia amargura por su conducta, por su manera de hablar, por su manera de expresarse, aún hasta con un gesto que usted haga de repulsión, de repugnancia hacia el esposo, hacia la esposa, hacia la familia, hacia los hermanos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué papel estamos desempeñando? Ahora, este no es el celo por el cuidado y el bienestar de la otra persona, sino un celo carnal y egoísta. Y a veces existe entre la hermandad, porque Santiago lo dice, pero si tenéis, existe entre la hermandad celos carnales y egoístas. Celos carnales y egoístas. Y me viene a la mente cuando Pablo habló a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, donde dice el verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Por envidia. Por contienda. Por contienda. Pero otros de buena voluntad. Imagínense que vayamos a predicar a Cristo y vamos a hacerlo por envidia. Por envidia, por rivalidad, por contienda. Dice el 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Contención. No sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y entonces debemos tener cuidado. Porque si estamos predicando a Cristo, no debemos predicarlo por estas razones. A veces existe el celo carnal y el celo egoísta en el hermano, en la hermana, cuando ve que el hermano prospera en algo. Cuando ve que el vecino prospera en algo. Y ahí está esa raíz de amargura que le estorba, que le contamina, que le molesta, que le inquieta. Y ay, si yo soy hija de Dios, mira cómo esa la está bendiciendo el diablo. Mire, yo conozco hermanos que Dios los ha bendecido grandemente. Dios los ha bendecido grandemente. Y platicando con la hermana Marcela me decía en una ocasión que a veces nosotros somos mal agradecidos.
Porque Dios nos bendice. Ya con solamente darnos la vida, el abrir nuestros ojos. No importa todos los problemas que tengamos de salud, pero somos bendecidos. Pero a veces somos bendecidos y dentro de estas bendiciones que tenemos de parte del Señor, en vez de demostrar la gratitud, la alabanza, la honra, la gloria, el servicio al Señor, ¿verdad? El servicio al Señor. No lo hacemos. No lo hacemos. Y recordemos, hermanos y hermanas, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Estoy leyendo Hebreos 13, verso 14 y 15. Y hermanos, también recordemos que hemos recibido una bendición grande. Y a veces pensamos que la bendición, pues sí, es material, es económica. Pues ahí sí, es bendición. Pero si no es así, pues ya no es bendición. Ya no es bendición. Y recordemos entonces Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Pero lo que me decía la hermana es muy cierto. Somos malagradecidos con Dios. Con Dios. Porque hemos recibido este reino inconmovible y debemos demostrar la gratitud mediante el servicio a Dios. Pero predicaba el miércoles pasado el hermano Mario y preguntaba en cuanto al tiempo. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Le estamos mostrando gratitud, le estamos mostrando servicio, le estamos mostrando que le estamos agradando a Él con temor, con respeto, con reverencia, con fidelidad, con lealtad. ¿Lo estamos haciendo? Hermano, eso es ser sabio. Eso es ser entendido. Muestre, hermano, hermana, muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Muestre sus obras. Sus obras. Recuerde Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, Él es recompensador, Él es remunerador del que le busca. Del que le busca. Y además de todo eso, estoy hablando. Recuerde usted de Hebreos 6, el verso 10, donde nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún a los santos. ¿A cuánto les gusta que les sirvan? ¿A cuánto? Hermano, Cristo vino a servir. Cristo no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Y nos ha dejado ejemplo para que sirvamos en su reino, en su iglesia, a los hermanos, a las hermanas. Este es un servicio que le estoy brindando a Dios, pero también a ustedes. Y la pregunta sería, ¿cuál es entonces su servicio? Ahora, la sabiduría contrastada acá es la segunda evidencia en la contención. Esto podría traducirse como rivalidad. Y hay que notar que Santiago no solo se refiere a las peleas visibles, sino que dice contención, contención en vuestro corazón. Dice un hermano o dice una hermana, Dios me conoce. Dios sabe. Sí, Dios sabe, Dios me conoce. Pero Dios sabe y Él me conoce si en mi corazón hay contención. Y es que a veces por todo contendemos. Por todo pleiteamos, por todo guerreamos, por todo discutimos. Y lo hacemos porque eso hay en el corazón. ¿Sabe usted que a veces hay gente que no está bien? No está bien el día si no hay contienda. No está bien el día si no hay pleito. No hay contención en el corazón. No os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Aquí está la examinación
personal. Muchos podrían identificar lo oscuro, fíjese bien, de sus sentimientos. Y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en mi corazón solo hay contención, amargura, eso es lo que voy a hablar. Pero la mayoría les gusta justificarse, incluso pretender que su obrar en la carne son elementos producidos por Dios, y eso los lleva a la jactancia personal. Y es que a veces queremos culpar a Dios, queremos justificarnos y pretender que la obra de la carne, como la contención, como el celo, como los pleitos, las rivalidades, la contención, la gritería, no la del 7 de diciembre, pero queremos justificarnos incluso y pretender que su obrar en la carne son elementos producidos por Dios, y eso los lleva a la jactancia personal. Pero, hermano, hermana, ninguna sabiduría que proviene de lo alto me va a hacer pensar y a justificar y a pretender obrar en la carne y decir, es que yo así nací, es que yo ya soy así, y es que yo ya no puedo cambiar, y es que yo, y entonces es el hermano yo, porque solo yo, es que yo, justificándose de sus obras. Sin embargo, para terminar, no pueden engañarse a sí mismos. Gálatas capítulo 6, el verso 6, dice Gálatas 6, fíjese, dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, todo lo que están sintiendo y practicando es contrario a la sabiduría verdadera que viene ¿de dónde? De lo alto, de lo alto. Y dice ahí Efesios 5, verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces Santiago les dice a sus lectores y nos dice a nosotros que si tenemos celos y si tenemos contención, lo que en realidad tenemos es perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa.
Porque, verso 3, capítulo 3, 16, terminamos, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y a veces, hermanos, la sabiduría aprendida no se lleva a la práctica, pero la sabiduría que es de lo alto, recuerde que es pura. Y sobre todas las cosas recordemos, hermanos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Espero que esto nos ayude a que podamos seguir estudiando esta carta y que Dios nos ayude a quitar esos pensamientos, porque muchas veces decimos estoy perturbado, pero ya esa perturbación ya es del corazón. Y por esa perturbación, por esa amargura, por esa contención, por esos pleitos, entonces la obra de Dios se para. Así que Dios nos bendiga, hermanos, en Facebook y la plataforma de Zoom, y a cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Que Dios les bendiga.